donde cada uno se pueda desenvolver, ese medio donde se desenvuelva está bajo una cultura. Es decir, costumbre, hábitos, lenguaje, acciones, todo eso está, ¿verdad? Y forma parte de la cultura. Entonces nosotros fuimos llamados ¿a qué? Fuimos llamados a caminar en esta cultura de la cual el Señor nos ha plantado, que es la cultura de reino. Le hago esta introducción para que usted pueda saber y que le pueda entrar por todos lados. Es decir, que usted por los poros pueda salir. Tengo que andar en cultura de reino. Tengo que pensar como pensaría el reino. Y una de las cosas que hace la cultura de reino es que no se sujeta a la cultura de este mundo, por cuanto se oponen. ¿Sí? El Señor, ¿verdad?, nos enseña por medio de su palabra aquellas cosas que son importantes. Y una de ellas es, ¿qué nos dice el mundo? ¿Qué nos dice la cultura de este mundo? ¿Amar a vuestros enemigos? ¿Eso dice el mundo? El mundo dice, ¿quién me la hace? Pero el Señor dijo, pero entre ustedes no debe ser así. No debemos devolver mal por mal. Ya es una cultura distinta. ¿Sí? Es decir, fuimos llamados a establecer la cultura de reino. Y la cultura de reino no camina como el mundo camina. ¿Sí? Amén. Quien quiere liderar en el mundo, ¿qué hace? ¿Un líder del mundo qué hace? Se enseñorea de quienes lidera. ¿Sí? Un líder del mundo se enseñorea de quien lidera. Pero el Señor dice que entre ustedes no debe ser así. Porque el que ha de liderar debe ser siervo de todos y esclavo. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, estamos pensando caminar en esta cultura de reino, debemos entender sí o sí, que vamos en contra a la cultura de este mundo. Voy a pedir algunos modelos que vengan. Nosotros, ¿verdad?, estamos en la cultura de reino. ¿Ok? Yo que soy cultura de reino me tengo que enfrentar a la cultura de este mundo. ¿Ya? Me tengo que sí o sí enfrentar a esta cultura. Entonces, si ya se dan cuenta, vamos en un sentido contrario, ¿sí o no? Porque yo los miro y ellos ya vamos en un sentido contrario. Así sucede. El mundo nos mira a nosotros y nosotros miramos al mundo. Pero lo miramos en un sentido contrario a como ellos nos miran. ¿Sí o no? Ellos nos miran hacia nosotros, ¿verdad? Y quieren hacernos callar. El mundo nos quiere hacer callar. No digo las personas, entienda eso. Porque ¿quién gobierna el mundo? ¿Quién es? Es el príncipe de este mundo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es decir, no es contigo, no es contigo, no es contigo, ni con ninguno de ustedes. Sino más bien con lo que ellos tienen, con lo que ellos piensan, con lo que ellos creen y hacen. Es decir, es muy distinto a lo que yo quiero. Porque para mí, ¿verdad?, el mentir me es un problema, pero quizás para alguno de ellos no lo es. Esa es la corriente de este mundo. Entonces yo me opongo y ellos se oponen. Oiga,
Es imposible aquellos que quieren buscar el rostro del Señor sean amigos del mundo. No, yo puedo ser amigo de la persona, pero no de lo que piensa y de lo que cree. ¿Me sigue? ¿Me sigue ahí o no? Pero ¿cómo me hago cuando el libro de Santiago dice, o no sabéis o ignoráis que quien quiere ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? Es decir, no tengo que relacionarme con la gente, no. Lo que tiene que ver es que yo no me puedo vestir con la ropa que él se viste. Y entiéndame, no es esta ropa, sino lo que está aquí, lo que está aquí y lo que él hace. Hay un dicho, ¿no? Dime con quién andas. Oiga, parece que sí, po. ¿Sabe por qué? Porque a veces de la boca, es que no se van a ofender, solamente esto es ejemplo. Solo ejemplo. No, yo no les conozco a ellos, no sé quiénes son. Solo ejemplo. ¿Ok? Solo ejemplo. Pero si el Señor les habla, arrepiéntanse. Solo ejemplo. Yo no puedo convivir o compartir en medio, a no ser, ¿verdad? Y aún así, de alguien que por su boca solo sale insulto, chiste de doble sentido, y yo aquí, qué bueno el chiste, y en la casa ser otra persona. No puedo, porque me estoy constituyendo igual que él, aun cuando yo no lo diga. Eso es amistad. ¿Me sigue? Entonces, yo que soy cultura de reino, ustedes, ¿verdad? Que el mundo se oponen constantemente, entonces yo tengo que estar vigilante. Quizás el problema con el que me relaciono tiene que ver con la lengua. Y es más notorio, habla más. Pero quizás que el que tengo aquí el otro es más maquiavélico. Todo lo piensa. Y todos sus movimientos están relacionados a una mala acción. La Escritura dice que no hay nada oculto que no venga a ser manifiesto a la luz. Y si usted quiere caminar en cultura de reino, déjeme decirle que el Señor le revelará. Pero usted tiene la opción de seguir relacionándose con este maquiavélico o apartarse. Si es tan simple como eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Decisión. Hay dos cosas que nosotros necesitamos tener importantes. Primero, voluntad, y lo otro, decisión. Pero hay algo tercero de lo que yo voy a predicar. No sirve tener decisión y voluntad si no hay algo importante de lo que el Señor espera de nosotros. Dígale al que está a su lado, no te pierdas esta parte. Entonces, ya dijimos, ¿no? Que siempre nos estamos mirando de frente. Siempre. No podemos, ¿verdad? A no ser que yo cambie mi postura y ya no deje de confrontar. Pero la cultura de reino siempre se va a confrontar. Siempre. Pero no se va a confrontar con fuerzas. Porque no es con fuerza, no es con caballo, no es con carro, sino con el Espíritu. ¿Me entiende? No es con fuerza, no es que te voy a agarrar a como tú me... No, no es así. No. No. Si yo tengo la decisión, si hay algo de que esta cultura no me gusta, tengo la decisión, que la tomo yo,
de involucrarme o no involucrarme. Es mi decisión. Es que me obligaron. No. Es que yo no quería hacerlo, pero lo tuve que hacer. ¿Pero por qué lo tuviste que hacer? Es que si no lo hago, pastor, me echan del trabajo y después... entonces confías en el hombre. ¿Confías en el hombre? ¿Confías en quién? Es que para usted es fácil decirlo. Claro, porque uno es que usted es pastor. Entonces no nos podemos medir igual. ¿Es eso? No. Siempre tenemos que tomar la decisión. ¿Me puedo alejar de la persona? No necesariamente. Si lo que el Señor me pide es que yo tengo que alejarme de lo que piensa. Porque si esto que piensa Él se opone al pensamiento de Dios, entonces yo no tengo relación alguna con Él. Lo puedo seguir saludando, le puedo seguir dando la mano, lo puedo hasta abrazar, incluso lo puedo llevar hasta trabajar. Pero eso no me significa que yo debo estar unido. Cultura de reino. Tiene que ver con lo que el apóstol Pablo dice. No se amolden a sus pensamientos. Porque los pensamientos de este mundo siempre se van a oponer a los pensamientos de Dios. Siempre. Es que eso es natural. Es que ustedes son tan buenos. Todos los evangélicos somos buenos, ¿hasta cuándo? Hasta cuando dejen de usarnos. Si eso es un principio. El mundo usa a quienes tienen a su lado. Por eso la Escritura dice, pero entre ustedes no tiene que ser así. Ninguno tiene que buscar el bien propio, sino el del hermano. ¿Eso es contracultura o no? No, dale nomás, a este sácale todo nomás, lo que más podéis sacarle, sácale nomás. Pero entre nosotros no tiene que ser así. No busques el bien propio, sino el de tu hermano. Contracultura. ¿Sí? Júntense un poquitito más. Y gracias, no, pero primero, colócate tú adelante. Sí, porque lo que vengo a hacer ahora, tengo que tomar los pesos livianos primero. Entonces. Sí, gracias. El Señor habló, gracias. Entonces yo voy caminando en esta dirección y ellos van a venir caminando en esta dirección. Vea lo que sucede. Caminen como si ustedes estuvieran caminando normal, no sobreactúen, por favor. Natural nomás, natural. Entonces, yo voy a caminar en esa dirección y ustedes van a caminar en esta dirección. Naturalmente. Caminemos. Es imposible que yo no me haya topado con alguno de ellos. Tomen asiento. Gracias. Es imposible que en la cultura del reino tú no te veas enfrentado a la cultura de este mundo. Es imposible. En algún punto te toparás. En algún punto chocarás. En algún punto vas a verte enfrentado. En algún punto. Entonces nosotros tenemos que entender esa verdad. El Señor no nos demostró algo distinto. Jesús se vio enfrentado siempre. Los apóstoles se vieron enfrentados siempre. Es más, ellos estaban frente a esta cultura religiosa
que los quería hacer callar. Y les decía, ustedes ya no van a hablar más de este Cristo, o de este Evangelio, o de estas cosas. Pero ¿qué dijeron ellos? Nos es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es que la cultura del reino tiene que ver con la obediencia ¿a quién? ¿Al hombre o a Dios? ¡A Dios! El tercer ingrediente importante en esto, dijimos, voluntad, decisión y obediencia. Es que sin la obediencia no pudiéramos caminar en esta cultura de reino. Somos llamados a caminar, pero en este caminar se requieren tres cosas: voluntad, decisión y obediencia. Si usted quiere agregarle algo más, agréguele a la lista. Hay otras cosas más: determinación, esfuerzo, valentía, coraje, gallardía, hombría, que a veces escasean en este tiempo, y mucho. Y no estoy diciendo la hombría de llevar un pantalón o un cinturón, o del que es más macanudo y más choro. No, no tiene que ver con esa hombría. La hombría tiene que ver con cómo nos comportamos, cuánto vale nuestra palabra, cuánto vale nuestro sí. Eso es lo que este mundo se contrapone, ¿sí? Vimos distintos tipos de personas. Vimos unos crespitos, flaquitos, otros más anchitos, canos, distintos tipos de personas. Es que es así que nos enfrentamos en el mundo, con distintas personas, distintos pensamientos y distintas ideas. Por eso el Señor, cuando dice, chicos, ¡hey, chicos! Entre ustedes no debe ser así. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Dónde lo dice? ¿En el mundo? No, lo dice aquí, en los llamados, en los escogidos. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros debiéramos todos tener un mismo pensamiento. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra? ¿Se logra por la fuerza? ¿Qué dije primero que se requiere? Simplemente se logra por la voluntad de querer. Pero ¿debo pensar igual que el otro al azar? No. Debo pensar igual al otro si es que hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, cada uno de nosotros se ve enfrentado a esto. Pero es una relación constante de lucha. Algunos podrían decir, entonces tenemos que alejarnos del mundo. No, no tenemos que alejarnos de la gente. Tenemos que alejarnos de lo que piensan, de sus costumbres, de sus hábitos. No de la gente, sino de sus costumbres, de sus hábitos, de su lenguaje. No me puedo congraciar con algo que se opone ante Dios. No puedo congraciar. Es que entonces, ¿cómo los vamos a convertir? Con la verdad, con la justicia y con la paz, con la honradez, con principios que hoy día la gente carece, y al verlos desarrollados en tu vida, la gente comenzará a creer que hay un Dios verdadero. Eso es tener cultura de reino. Entonces, decimos verdad que quisiéramos como Daniel o como aquel personaje de la Escritura. Pero ellos tuvieron que tomar la firme decisión y la voluntad de no ceder. Oiga, estaban frente al rey, no era menor.
Decirle no al rey era muerte segura. Y a veces nosotros somos incapaces de decirle no al vecino. Que en realidad, ¿qué nos va a hacer? Pelar. Si no ha pelado toda la vida, pues. ¿Qué más puede hacer? Dejar de saludarnos. Oiga, si nos saluda cuando quiere. ¿Qué más puede hacer? Dígame qué más. Pero sin embargo ellos, frente a aquel que tenía la vida en sus manos, decidieron mantenerse firme. Eso es cultura de reino. Sepa, rey, que aunque me mandéis donde me mandí o hagáis lo que hagáis, yo no voy a doblar mis rodillas frente a esa imagen. ¿Ah, no? No, 4 veces más el fuego. Ni olor a humo salieron. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al cual tú sirves. Ese es el Dios al cual tú sirves. Mantente firme en este pensamiento, en esta cultura de reino. Mantente firme, porque Él te librará, no solamente del horno de fuego, sino también de los leones. Él te librará. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos dicen amén? Caminar en la cultura del reino entonces es obedecer. Dijimos voluntad, decisión y obediencia. Voluntad, querer, eso es lo propio. El Señor nos entregó algo a nosotros llamado libre albedrío, libre decisión. Yo decido. El Señor nos entregó eso a nosotros. La decisión. Es decir, tú y yo tienen la capacidad de decidir. Así que no diga más si el Señor quiere. En el sentido de tomar sus propias decisiones. En ese sentido. Porque a veces para tomar nuestras propias decisiones, ¿qué decimos? Si Dios quiere. No. No se equivoque. Usted tiene la libre decisión. Pero cuando decida dentro de la voluntad de Dios. ¿Amén? Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos, ¿cuántos hijos obedientes hay aquí? Oh, hay poquitos. Tenemos que seguir trabajando en eso. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra, que antes estabas en vuestra ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Desconocer algo. Eso es la ignorancia. Así que no se ofenda cuando lo traten de ignorante. Claro, pues. Si a veces nosotros nos ofendemos por nada, po. Oye, ¿eres ignorante? Sí, lo soy, porque desconozco algo. Pero lo voy a conocer. Y cuando lo conozca, dejaré de ser. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, nos ofendimos por nada. Estando en vuestra ignorancia, el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también. Oiga, eso nos da la opción. Dígale al que está a su lado, no hay opción, cabrito. No hay opción, baby.
sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, como hijos obedientes, tenemos que comprender que la cultura de este mundo siempre se va a oponer a la cultura de Dios. Yo en otro tiempo, que estaba en ignorancia, pensaba y creía que lo que hacía era correcto. Es decir, yo pensaba que el mentir mientras zafara de algo estaba bien. Pero cuando me volví a la cultura del reino, entendí que la mentira es mentira. No hay mentira blanca y no hay mentira negra. Esas mentiras piadosas. Amén. Ahora, sobre toda cosa, el Señor nos juzgará. Lo que yo estoy diciendo es que si yo antes en ignorancia creía que era así, pero ya no estoy en ignorancia, ya estoy en la verdad, ¿o no? ¿Estamos en la verdad? Entonces dígale al que está a su lado, ya no estás en ignorancia. Ya sabes hacer lo bueno y lo malo. Sabes distinguir entre la luz y las tinieblas. Sabes distinguir entre el pensamiento de esta cultura del mundo con el pensamiento de Dios. Lo sabes distinguir. Solamente que ahora debemos ser obedientes. La obediencia es parte fundamental de la cultura del reino. Debido a que tenemos que estar dispuestos. ¿Estás dispuesto? Oiga, ¿estás dispuesto a ser aborrecido? En un momento leí en un libro que decía con respecto a la iglesia que transformará o que cambiará la sociedad. Es una iglesia determinada a no caminar en los pensamientos e ideas de este mundo. El escritor dijo así: cuando la iglesia del primer siglo fue perseguida por su fe y creencia, la iglesia del siglo moderno, es decir, hoy día, está agotando todas sus fuerzas para ser aceptada y dejar de ser perseguida. ¿Y sabe lo que significa eso? Si el mismo Señor Jesús dijo que por su causa, por su nombre, seríamos perseguidos. Entonces, si la iglesia está agotando los medios para no ser perseguida, ¿qué es lo que está haciendo? Está transando. Está transando. Amados, amadas, cultura de reino es caminar en contra de lo que este mundo piensa. Amén. Viene a mi mente, no sé, el salmón. Pero nada, siempre contra la corriente, no, solo una vez. Cuando tiene que reproducirse. Pero si usted ve cuando llegan arriba llegan todos raspados, todo, llegan mal hechos. Pero ¿qué los hace a ellos enfrentar esa corriente contraria? El fruto.
lo que van a hacer, el sacrificio que van a hacer, va a dar fruto. Y el Señor te dice, presta atención, nada de lo que tú hagas hoy en el Señor será en vano. Todo producirá fruto. Nada. Recibirás golpes porque vas en sentido contrario, pero nada de eso se comparará con el fruto al final del camino que recibirás. Si lo cree, di amén. Entonces tenemos que estar dispuestos a dejar la vieja manera de vivir. Oiga, traemos estas cosas que antes estábamos en ignorancia y las traemos hoy. Efesios 4:22 dice, despójate del viejo hombre que está viciado en todo. Ya no se puede vivir la vida como la vivíamos o como la quiero yo vivir. Ahora nos debemos alinear a la voluntad del cual es nuestro Rey y nuestro Dios. El apóstol nos indica el camino claramente. El verso 14 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, pero que estabas en ignorancia. Hoy nos ha resplandecido la luz. ¿Cuántos dicen amén? Ya no podemos. Nos indica que fuimos rescatados de la vana manera de vivir. En el versículo 18 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice que Él nos rescató de esta vana manera de vivir. Es decir, nos rescató de esta cultura del mundo para establecernos en esta cultura de reino. Las costumbres son distintas, el lenguaje es diferente, las acciones son diferentes, los hábitos son diferentes. Si en otro tiempo andábamos en ignorancia, hoy día no. Sabiendo que fuiste rescatados. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz. Admirable. Dígale al que está a su lado, ¿sabes qué? Es hora de que comiences a pensar con una mentalidad de cultura de reino. ¿Sí? ¿Y qué es cultura de reino entonces? No, ¿qué es cultura de reino? Es el conjunto de costumbres. Es decir, nuestros hábitos tienen que cambiar. Sí. No, claro, cultura. Pero para venir a la cultura de reino, nuestros hábitos tienen que cambiar. Nuestras costumbres tienen que cambiar. Nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Nuestros pensamientos tienen que cambiar. No da lo mismo hoy. Antes que estábamos en ignorancia daba exactamente lo mismo. Pero hoy no. Amén. Cuando los hebreos fueron rescatados de Egipto, debían abandonar las costumbres que habían adquirido. Porque sí que agarraron. ¿Cuántos años fueron? 400 años. Oiga, yo tengo 51 y he adquirido las costumbres hasta los 22
del mundo. De los 22 hasta los 51, haga la suma. 30 años, 29 años, ¿no? He tratado de adquirir las costumbres de este reino. Pero le voy ganando. Claro, 29 contra 22. Es decir, aprendí a vivir más dentro de la fe que fuera de ella. Este pueblo estuvo 400 años enfrentado a un pensamiento, ideología, costumbres y demás. Pero el Señor, cuando los llama, les dice que deben abandonar. Porque todo eso que habían adquirido estaba viciado, no le agradaba a Él. Porque todo eso se oponía ¿a quién? A quien los estaba llamando. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Manténgase aquí despierto. En el libro de Levíticos capítulo 18, versículo 1 al 3, lo habla con mucha claridad. Aquí no se requiere otra interpretación que lo que está escrito. Levíticos 18, uno y 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Seguimos. Versículo 3. Como dice una canción por ahí, esto está clarito como el agua. ¿O no? Sí, mire, lo que está diciendo el Señor es que yo vivía en Egipto. ¿No es cierto? Ok. ¿Me está llevando a dónde? Ok. Yo voy caminando. Llegué a la tierra. ¿Qué me dice el Señor? ¿Que no haga qué? Las costumbres que tenía en Egipto. Pero además me dice que no haga lo que están aquí, po. Deja de hacer lo que estabas haciendo. No hagas lo que los otros están haciendo. ¿Me sigue? Sino más bien, ¿qué dice? Sino más bien andaréis en mis o en sus. Es decir, que aun cuando esté aquí no tengo que hacer lo que los otros están haciendo, sino que tengo que hacer lo que Él me está indicando que hacer. Su palabra, sus estatutos, sus enseñanzas. Usted llegó del mundo, llegó a esta tierra que es mejor, fluye leche y miel, pero el Señor le está diciendo, aún así, no haga lo que los otros están haciendo, sino siempre haga lo que yo quiero que hagas. ¡Wow! ¿Sabe lo que acabo de entender? Que el problema mayor que tuvo Jesús no fue con los gentiles, sino fue con los religiosos. A veces venimos de Egipto, queremos abandonar y adquirimos otras costumbres
malas costumbres que están aquí dentro de la congregación. No digo esta, sino del Señor. ¿Me entiende? Pero el Señor nos está diciendo, no solo dejas de hacer las cosas de allá, no te pongas a hacer las cosas de acá, sino que obedéceme en todo a mí. A mí, obedéceme en todo a mí. Dígale que estoy ocupado, por favor. Entonces, ¿qué debía hacer el pueblo? No debía tener ni atraer las costumbres adquiridas, ni tampoco adquirir las costumbres del lugar donde iba a estar, sino que en todo momento debía obedecer solo una voz, la voz de su rey, la voz de aquel que lo había llamado, la voz de aquel que lo había rescatado. Asimismo nosotros debemos obedecer solo una voz, la voz del Señor. Si tú obedeces la voz del Señor y yo obedezco la voz del Señor, ¿sabe qué es lo que va a ocurrir? Nos va a dar la unidad. Porque es el Señor quien la provoca, no el hombre. La cultura del reino es la manifestación visible de un conjunto de valores que fueron transformados, cambiados. El conjunto de hábitos que ya no los tenemos como los teníamos, que fueron cambiados y transformados. Y que esto nos mantiene siempre unidos al Señor. De nada sirve hacer lo que hacemos. De nada sirve sacrificar ídolos. De nada sirve si usted está aquí agobiado de calor. Porque de eso no se complace el Señor. El Señor se complace más bien de que le obedezca. Primera de Samuel 15:22 dice aquello. Para tenerlo aún más claro, la cultura del reino es muy distinta a la cultura de este mundo. Para vivirla se debe debemos tener que realizar una transformación. Primero lo que dice el apóstol Pablo, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y así también nuestras conductas serán cambiadas. El peligro en el que nos enfrentamos constantemente a no caminar en esta cultura de reino está basado en este texto. El peligro que nos enfrentamos constantemente al no caminar en esta cultura de reino está en Romanos capítulo 1, versículo 25, a mi parecer. Romanos capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron, ¿qué dice? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el peligro constante que nos enfrentamos al no caminar o querer caminar en esta cultura del reino? A cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y créame que hoy día nos enfrentamos a eso. Pero es inevitable. Es inevitable que el Señor les bendiga. Entonces decimos que se requiere voluntad, decisión y obediencia. Son tres cosas fundamentales para caminar en esta cultura de reino. Voluntad, decisión y obediencia. Que Dios les bendiga.
Padre, te damos gracias por este momento y este tiempo. Te bendecimos y te honramos. Y solo a ti, Señor, damos honor y gloria. Señor, permítenos ser de decisión firme y de voluntad fuerte. Permítenos caminar en obediencia siempre, Señor. Gracias, Dios, porque nos llamaste, Señor, a caminar.